A lo largo de nuestra formación como docentes hemos adquirido diversas habilidades y estrategias para lograr una buena clase dentro del trabajo en el aula, así como llegar a la transversalidad y lograr los objetivos planteados en la planeación. Las materias que manejamos en este sexto semestre son muy importantes, ya que con ellas nos acercamos más al trabajo docente intensivo que tendremos en séptimo y octavo semestre. Entre ellas se encuentra la materia de Seminario de Investigación en Educación Matemática, la cual nos ayuda con el conocimiento general sobre el estado de la investigación que se realiza en México, el análisis particular de algunas investigaciones relacionadas con las matemáticas en la educación secundaria y llevar a cabo un proceso de análisis, experimentación y análisis de algunas actividades de estudio con los alumnos de secundaria. En el primer caso, se trata de recurrir a las fuentes que nos permitan averiguar dónde se hace la investigación, quiénes la hacen y cómo la hacen. En el segundo caso, se espera que los estudiantes analicen algunos artículos o reportes breves de investigación con la finalidad de entender cuáles son los temas de mayor interés para los investigadores y vislumbrar algunos aportes de la investigación al trabajo que se realiza en las aulas. En el tercer caso, se pretende que los estudiantes fortalezcan sus herramientas de análisis de actividades antes y después de llevarlas a cabo con los alumnos, asumiendo que el trabajo docente cotidiano se da en condiciones menos favorables, mas no por ello se deja de ser importante el conocimiento previo de las actividades que se plantean a los alumnos y la observación de los procedimientos que se usan para resolverlas. Encontrándonos también la materia de Seminario de Temas Selectos de Historia de las Matemáticas, los estudiantes debemos tomar en cuenta algunas técnicas y herramientas que son necesarias para estudiar los eventos más significativos en la historia de las matemáticas y que han sido determinantes en el desarrollo de esta ciencia. Al mismo tiempo, se estimulará al estudiante para que asuma una actitud crítica desde el punto de vista histórico, con respecto a conceptos y teorías aprendidas en los otros cursos de matemáticas. Asimismo, el alumno comprenderá cómo las matemáticas han sido una parte fundamental de la cultura de la humanidad y entenderán que su desarrollo ha estado estrechamente ligado a la evolución de las distintas sociedades en diferentes periodos de tiempo. A lo largo de nuestras jornadas de observación y práctica docente, hemos llegado al análisis completo de cómo está conformada una escuela secundaria. La capacidad de comprensión para abordar los factores que intervienen en la organización y el funcionamiento real de la escuela secundaria, la relación que existe entre estos y la cultura escolar, así como la manera en que influyen en la calidad del servicio educativo, constituyen una habilidad esencial en el ejercicio profesional de la docencia. Al interior de la escuela se concretan formas de enseñanza, de convivencia cotidiana entre quienes la integran, de relación entre profesores y de estos con los directivos, así como de estilos de dirección. La importancia que se da a las prioridades educativas del plantel y los tipos de participación de padres de familia, entre otras. Estas prácticas de organización y de gestión son el resultado de características específicas de cada escuela, que a su vez se derivan de las disposiciones normativas de su historia particular y del entorno local donde se ubican. Durante este curso hemos analizado diferentes lecturas, en las cuales observamos diferentes puntos de vista y experiencias de profesores en servicio que nos ayudan al acercamiento al trabajo intensivo dentro del aula, al igual que la importancia de una buena organización del grupo fuera y dentro del aula, tomando en cuenta los diferentes factores que influyen en el contexto dentro de una planeación. En este sexto semestre de la licenciatura se han analizado diferentes tipos de actividades en las cuales es importante el trabajo en equipo y en ocasiones es necesario ser un poco tradicional, tomando en cuenta el dictado, sin dejar al lado los propósitos y objetivos de cada actividad diseñada para las clases. Dentro de la dinámica del trabajo docente, muchas de las situaciones que hemos estado trabajando continuamente es el fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo que tengan responsabilidades cada uno de nuestros alumnos para evitar caer en situaciones de conformidad.
Cuando se habla de nuevas formas de aprendizaje, debemos analizar si se trata de cambios e innovación en términos de los procesos cognitivos del individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y modelos para promover el aprendizaje, aprovechando para ello diversos recursos y estrategias a nuestro alcance. Y en este curso llevamos una materia muy útil en cuanto a la ocupación de diversos tipos de recursos tecnológicos, llamada Tecnología y Didáctica de las Matemáticas, ya que para que una clase de matemáticas sea entretenida y muy atractiva para los alumnos, se tiene que innovar en cuanto a materiales de apoyo, tomando en cuenta que ese material no debe de llegar al juego entre los alumnos, sino a un medio de aprendizaje útil para la construcción de conocimiento. Es por ello la gran ayuda que se nos proporciona en la asignatura de Tecnología y Didáctica de las Matemáticas, involucrándonos como primera instancia en el uso educativo de las plataformas virtuales, con el fin de facilitar contenidos y materiales de aprendizaje, siendo a su vez un gestor para difundir recursos de aprendizaje, convirtiéndose así en un aula virtual, cuyo eje fue fomentar la comunicación y brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los docentes en formación, no dejando a un lado los diversos talleres con contenidos matemáticos proporcionados durante este semestre, utilizando herramientas tecnológicas como la calculadora graficadora, los software como Cabri y GeoGebra, y así el uso de la hoja de cálculo en Excel, acrecentando o diversificando de estrategias didácticas para implementar y mejorar la práctica docente a la que nos enfrentaremos con mayor responsabilidad. Yo digo que no es necesario porque la mayoría de las TICs o de los medios de comunicación modernos como los que tienes en tu mano, lo único que hacen con el ser humano es hacer lo que consuma todos los consumibles que se requieren para que se utilicen los equipos. Por ejemplo, esta máquina dentro de 3 meses ya no te sirve, le metes memoria y gastos. Primero. Segundo, una persona que teclea, que aplaza botones, no razona. Y lo fundamental de las matemáticas es que desarrollen la capacidad de razonamiento en los alumnos. Por eso no creo que estas herramientas sirvan para ejercer la potencia del razonamiento en los alumnos. Ahora, ahí aclaro otra situación. No es cuestión de creer, es cuestión de comprobarlo, de llevarlo a la práctica. Porque, por ejemplo, tú vas a decir, yo puedo creer que me voy a casar. No lo creas, busca la manera de realizarlo. ¿Y cómo lo realizas? Cuando tengas oportunidad de escoger o de decidir, tienes que razonar. El uso de la tecnología no es la panacea para los problemas que se tienen en la enseñanza de las matemáticas, pero sí es una opción para tener un abanico de ambientes de aprendizaje y mejorar los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. El azar es inherente a nuestras vidas y aparece en múltiples situaciones cotidianas de la vida profesional, pero las intuiciones en probabilidad con frecuencia nos engañan y una enseñanza formal es insuficiente para superar los sesgos de razonamiento que pueden llevar a decisiones incorrectas. Pero nosotros lo hemos analizado pensando en lo que señala Piaget. Al jugar el niño desarrolla su inteligencia y mediante el juego el niño puede llegar a simular realidades intelectuales que sin él son externas a la inteligencia infantil. El material didáctico requiere ser utilizado por los docentes de acuerdo a como lo postula el Ideo Generis, de acuerdo al nivel de estudios en que se encuentra el alumno. Es decir, de nivel básico podríamos considerar nivel jardín de niños y nivel primaria. El alumno aprende gracias al material didáctico. Obviamente tendríamos que hacer el señalamiento de que si el maestro lo dirige en función de querer construir aprendizaje, va a promover cualquier tipo de cambio de conducta de manera permanente a través de esos materiales. Pero a nivel secundaria y a nivel bachillerato, el uso del material didáctico lo establece, por ejemplo,
Piaget, el alumno ya no requiere de ciertos recursos para aprender porque está en la etapa de operaciones formales, y eso implica que el alumno ya puede procesar información de manera más contundente y de manera más exacta. A nivel superior, el material didáctico es nulo. Sin embargo, lo utilizamos como estrategia. Entonces, eso refuerza de alguna manera cualquier tipo de aprendizaje. No sé si queda claro, porque va el material didáctico de más a menos de acuerdo a los intereses del educante. También es importante señalar que la aplicación de la probabilidad existe en diversos campos de estudio, siendo cruciales las publicaciones en muchos campos de la vida, investigaciones, teoría de gráficas, biología, entre otras, incluso para las personas cuyo interés no es la investigación. Resulta de gran ayuda en la vida diaria, pues otorga una capacidad de comprensión superior a la de aquellos que no tienen bases probabilísticas. La construcción del conocimiento sobre probabilidad en la escuela debe estar presente en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto el contexto así lo requiera, entre otras razones, ya que nos ayuda a entender más y de la mejor manera el mundo actual a base de porcentajes, fracciones, recuentos, simulaciones, etc. Es una buena fuente de motivación en cuanto a la utilización de juegos en clase con los adolescentes. Es preciso que los alumnos vayan construyendo a base de experiencias aleatorias una red conceptual que permita diferenciar incipientes intuiciones de lo que es un verdadero conocimiento probabilístico. Permite interpretar y comprender el grado de cumplimiento de determinadas predicciones. Y como nos dice Bendiet, la probabilidad es esencial para preparar a los estudiantes, puesto que el azar y los fenómenos aleatorios impregnan nuestra vida y nuestro entorno. El manejo de la probabilidad en alumnos de la escuela secundaria y de manera general es importante porque les permite la administración y manejo de los datos, que a su vez el manejo de la información es importante para la toma de decisiones. Esto lo ven en su vida diaria y de manera constante. La probabilidad y la estadística sirve como vínculo para los problemas cotidianos en donde tenemos que ver ciertas situaciones en cuanto a las estadísticas de mortalidad, de nacimientos, de reprobados, de situaciones de qué programas son los más interesantes o los menos interesantes. Entonces el alumno tiene que vincular esta materia con sus procesos para poder llevar a cabo ciertos o soluciones a ciertos problemas o a ciertas circunstancias que se le puedan presentar en su vida cotidiana. Con ayuda de la probabilidad se puede llegar a diferentes modelos de interpretación y de representaciones múltiples de los procedimientos, y con la ayuda del manejo de la información se puede llegar a una interpretación más coherente y lógica en cuanto al análisis de tablas tanto gráficas como tabulares. Es por esto que no se deja a un lado la gran importancia y relevancia que tiene en la vida cotidiana la estadística, y por ende la incorporación de los temas relacionados con la presentación y el tratamiento de la información en los planes y programas de educación secundaria. Antes se pensaba que una buena selección de temas de aritmética, álgebra y geometría brindaban a los alumnos los conocimientos y habilidades suficientes para enfrentar las exigencias de la vida cotidiana y proseguir con éxito sus estudios superiores. De esta forma, era natural que los egresados de ese nivel educativo no entendieran el tratamiento matemático de muchos hechos de la vida real, como los cambios bursátiles, el riesgo de atentados terroristas, los récords deportivos, las elecciones políticas, las primas de los seguros, los resultados de análisis clínicos, los reportes médicos, entre otros. La sociedad genera una gran cantidad de datos que se presentan a través de los medios de información, impresos y electrónicos, mediante porcentajes, tasas e índices, o bien en forma de tablas, gráficas e inferencias estadísticas. Por esta razón, uno de los aspectos centrales en la formación de los futuros profesores es que estos sean capaces de desarrollar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan más tarde
convertirse en ciudadanos que puedan interpretar adecuadamente este tipo de información, pretendiendo a su vez incorporar al lenguaje y modos de argumentación habitual las distintas formas de presentar información cuantitativa sobre fenómenos y situaciones de los ámbitos social, cultural, económico y científico, con el fin de comunicarse de manera precisa y rigurosa, utilizar las técnicas de recolección y organización de datos relativos a diversos aspectos de la realidad y que permitan interpretarla adecuadamente. La trigonometría es una de las muchas ramas de la matemática, en la cual no solo se utiliza para la construcción de edificios, como mucha gente en el mundo piensa, sino también para la medición de distancias entre algunos puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélite. Se utiliza mucho en la ingeniería y si se es observador, siempre se encontrará una figura geométrica, un ángulo o un triángulo, y en general es quizás la parte de mayor uso en la vida diaria, y en algún momento en la vida se va a poder ver esta materia en tu vida cotidiana, ya sea directa o indirectamente. Diaria, primero te desarrolla tu capacidad de razonamiento, te permite discernir, comparar, distribuir, decidir, etcétera, que son las herramientas o las habilidades mínimas que requiere un ser humano para poder subsistir. No te voy a decir que lo puedes aplicar, por ejemplo, al hacer un cuarto de arroz frito o preparar un platillo, así no. Todas las matemáticas inciden, no tan solo la trigonometría, en ese tipo de desarrollo que se va creando en el alumno. Una cuestión, ustedes lo han visto en clase, una cuestión te trae la consecuencia la otra y la otra y la otra para que tu pensamiento nunca tenga fin en cuanto a su desarrollo. Eso es todo. Estamos en un proceso evolutivo, de cambio, y estamos tratando de que los maestros cumplan al 100% sus programas. Es un cambio después de 60 años, pero estamos trabajando con ellos están conscientes de la importancia de las clases y están cambiando. O sea, sí sabemos que hay errores, estamos conscientes de todo lo que les hace falta, pero también estamos conscientes de que tenemos que preparar a nuestros maestros para poder solventar esa necesidad de ustedes y de la propia institución, porque la calidad educativa en las escuelas está en sus manos.